les invito a que vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Cuando nosotros hablamos de nuestra fe en Jesús, nuestra fe en Cristo, no estamos hablando acerca de una fe puesta en alguien que solamente existió, que fue un buen tipo, ni nada por el estilo. Estamos hablando de alguien que es Dios encarnado, que vivió entre nosotros, que entregó su vida en la cruz, que se levantó de entre los muertos y está sentado en el trono a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que no es un Cristo muerto, no es un Cristo viejo, no, es Dios con nosotros, porque eso es lo que significa su nombre, Emmanuel. ¿Amén? Dios con nosotros todos los días de nuestra vida. Y eso es una gran bendición. Y cuando Él vino, Él nos dejó algunas ideas para que de manera clara nosotros sepamos con quién estamos contando. Y comenzamos el primer domingo de este año hablando de que Jesús es nuestro pan de vida, el sustento para nuestra alma y para nuestra vida en sentido general. Hablamos de que Cristo es la luz del mundo, ¿se acuerdan? De que a pesar de que en algún momento tengamos que atravesar momentos oscuros y tétricos a causa del pecado o a causa de las circunstancias, sabemos que Cristo es luz para nosotros, para sacarnos de nuestra oscuridad y llevarnos a su luz. Nos enseñó también Jesús que Él además es la puerta de las ovejas. Y ustedes recuerdan, ¿verdad? No es que Jesús es una puerta ni nada por el estilo, sino que era el reflejo de la historia que en su tiempo los pastores, cuando estaban lejos de su pueblo, tenían que hacer una cerca de piedras y ellos eran la puerta que cuidaba y que le daba acceso a las ovejas al lugar seguro donde Él proveía alimento y seguridad. ¡Qué bendición! Luego estuvimos viendo el domingo pasado que Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. Y hablaba acerca de que el buen pastor no es bueno solamente porque sabe de ovejas, sino porque tiene una conexión y le da un valor a las ovejas, que incluso dio su vida por esas ovejas. Por eso es que tú y yo podemos decir: gracias, Señor, porque aunque yo merecía la muerte, tú diste tu vida en la cruz, en mi lugar, y diste el pago por mi pecado, el que merecía yo, la condenación y la muerte que yo merecía a causa de mi pecado. Tú, Señor, lo cubriste con tu muerte en la cruz. Jesús es el buen pastor porque su vida dio por las ovejas. Y a esta altura, ya usted probablemente sabe que nosotros como cristianos no solamente creemos que Cristo murió en la cruz, sino que ¿qué pasó al tercer día? Dígalo como que lo cree. ¿Qué pasó al tercer día después de la crucifixión de Cristo? Resucitó, se levantó de los muertos. Cristo vive. Pero antes de que esto pasara, hay una historia aquí en la cual Jesús se identifica a sí mismo diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Y esa es la historia que encontramos allí en Juan, capítulo 11. Y esas son las palabras que Jesús le dijo a una hermana de un muchacho llamado Lázaro que había fallecido. Ella había perdido a su hermano, como quizás nosotros hemos perdido a algún ser querido, ¿verdad? Es muy doloroso. Y ella, en su conversación con Cristo, le hablaba de su frustración. Y Cristo le dijo esta verdad: yo soy la resurrección y la vida. Y después sucedieron algunas cositas de las que vamos a hablar más adelante, pero quiero que sepa de antemano que aquel Lázaro fue levantado entre los muertos también. Amén. Jesús, por su poder, lo sacó de aquella tumba. Y ese es el poder del Cristo en el cual tú y yo creemos. Vamos a ir a la palabra de Dios, porque en el contexto de esta historia nos encontramos algo muy interesante. Ya está allí en capítulo 11 del Evangelio de Juan. Ábralo, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando usted escucha palabra de Dios, dice las Escrituras, que es importante que usted la tenga abierta también. ¿Sabe por qué? Porque usted necesita asegurarse de que el que está aquí hablando y enseñando, está enseñando lo que la Biblia dice.
y no lo que se inventa. ¿Ok? Así que si usted no tiene Biblia, acérquese a un cristiano. Y al menos algunos se ríen, ¿verdad? Ay, qué bueno, ya están cayendo. Bueno, dice allí que en el versículo 4, el primero que quiero presentar. Bueno, sucede que Jesús escucha, le mandaron a decir que su amigo Lázaro, porque era un amigo de Jesús, estaba enfermo. Y al parecer tenía una enfermedad peligrosa, una enfermedad muy seria. Una de esas enfermedades que cuando te la mencionan nada más como que se te enfrían los huesos, ¿verdad? Porque como que quizás no haya solución humana para ellas. La cuestión es que dice aquí la palabra de Dios en Juan 14, versículo 4, que Jesús le dice a sus discípulos, porque él estaba lejos de esa ciudad donde estaba Lázaro. Jesús le dice a sus discípulos: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Y qué perspectiva tan diferente del peligro tiene Jesús? Oye de un amigo de él que tiene una enfermedad peligrosa y Jesús, en su conocimiento y en su autoridad, declara: esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es porque Dios se va a glorificar en su Hijo a través de la obra que Él va a hacer. Y qué interesante, porque es completamente diferente a lo que la mayoría de las personas, incluyendo tristemente muchos cristianos, es completamente diferente la reacción que nosotros tenemos. Cuando nosotros vemos peligro a nuestro alrededor, de cualquier tipo, ya sea un peligro de muerte, o ya sea un peligro financiero de una crisis en la que vamos entrando, o en la que ya caímos a causa de cualquier razón, muchas veces nuestra mente está: ya no hay esperanza. Somos cristianos, crecimos en la iglesia, vamos los domingos y cantamos canciones y oramos, pero viene un problema, se acerca ese momento tenso y la mentalidad de muchas personas es desespero. ¿Por qué? Se va a acabar el mundo, me voy a quedar sin dinero, voy a perder la casa, se me muere el muchacho, pasa esto, va a pasar lo otro. Y nuestra mentalidad está diseñada a enfocarnos en el resultado negativo en vez de que Dios tiene el poder para glorificarse en ese asunto. ¿Entiende la diferencia? De cómo muchas veces nosotros reaccionamos basados en el miedo que tenemos de algo y no en el poder del Dios en el cual hemos puesto nuestra fe. Jesús dice: está enfermo. Es verdad que los médicos dicen que se va en cualquier momento, o está difícil la situación. Es verdad que la gente dice que no llega mañana. Es verdad que dicen que ya no hay solución. Pero Jesús, miren cómo lo toma. Él no va a morir. Esto es para que Dios se glorifique. Me pregunto cuál sería nuestra reacción si cuando vamos a enfrentar un problema, tú y yo lo vemos como una oportunidad para que Dios se glorifique en esa situación, y no con el desespero de que se nos va a acabar el mundo y que aquí mismo nos morimos y que ya se nos vamos a quedar en bancarrota. Me pregunto cómo reaccionaría nuestra mente, nuestra fe, cómo crecería nuestra relación con Dios si en medio de un momento difícil, en vez de reaccionar poniendo nuestra atención en el miedo y en lo peor de la mala noticia, lo pusiéramos en que pase lo que pase, yo sé que Dios está en control. Yo amo a mi Dios y yo creo en sus promesas. ¿Y qué es lo que dice Romanos 8:28? Para los que aman a Dios, de vez en cuando algunas cosas, ¿qué dice? ¿Ven lo importante de saber Biblia? Dice esa promesa hermosa, anótela, márquela en su Biblia, anótela en un papelito. Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, dice, todos, no dice algunas, dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuándo? Cuando están en el propósito de Dios, cuando están caminando con Dios, cuando estamos, a pesar aún nuestros errores, Dios hace que funcionen para que nos edifiquen de alguna manera. Aún nuestras malas decisiones
o nuestros conflictos o nuestras pérdidas, Dios las puede usar para que nos catapulte a un nivel de bendición superior si tú y yo amamos a Dios y permanecemos en su propósito. Jesús dice, es verdad, la cosa está seria, pero Dios se va a glorificar en eso. Dios va a hacer algo bueno. Dios va a hacer algo bueno. Bueno, ¿qué es lo que pasó unos días más tarde? O quizás una hora más tarde. Se enteraron. Jesús supo de alguna forma que ya Lazarito había pasado mejor vida, como dicen por ahí. Lázaro se había muerto. Y miren las palabras de Jesús. Vaya allí a Juan capítulo 11, versículo 11. Dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Recuerden que Jesús estaba lejos de la casa de Lázaro y de su familia. Le dijo Jesús a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, vamos porque voy a ir a despertarlo. Ellos como que no entendieron. Y si bueno, deja dormir ese hombre. Si yo estoy durmiendo, Señor, no me despierta. Déjame dormir un ratico más, ¿verdad? Me pregunto cuántos dijeron así esta mañana. Ay, mamá, déjame dormir un ratico más. Porque hay gente que le gusta estar dormido. Despierta. Despierta. Dile a Jesús que te despierte, ¿verdad? Que tenga oídos que oiga. Jesús lo que quiso decirle a sus discípulos es, nuestro amigo Lázaro ya murió, pero yo voy a ir a despertarlo. Yo voy a ir a revivirlo. Como no entendieron, Jesús le aclaró entonces los versículos 14 y 15. Dice, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, porque vamos a verlo. Es decir, Jesús les está diciendo, no es que está durmiendo el tipo, es que se murió. Pero me alegro de no haber estado allí para haberlo sanado antes de que se muriera. Por causa de ustedes. ¿Saben por qué? Porque yo lo que quiero es que ustedes vean otro nivel de poder, de cómo Dios me puede usar, de cómo yo puedo manifestarme en medio de las circunstancias que no tienen solución. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, yo dejé que Lazarito se muriera. Porque yo voy a usar esta experiencia para que ustedes me conozcan más de cerca hasta dónde puede llegar mi poder. En otras palabras, eso es lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Y yo me pregunto, ¿cuántas cosas tendrá Dios que dejar morir en nuestras vidas para enseñarnos un nivel superior de su poder y de su gracia? A veces pensamos que la muerte es lo peor, que la muerte financiera, porque vamos a aplicarlo en nuestro contexto. A veces pensamos que la muerte financiera, que la muerte nuestra, que la muerte de un ser querido es lo peor. Y no nos damos cuenta que en el tiempo de Dios hay cosas que son peores que la muerte. Usted puede pensar que alguien que está sufriendo dolor por un cáncer y está en una condición terminal, la ciencia ya no le da esperanza. Usted, por compasión en su corazón, puede pensar, ya que se acabe de morir. ¿Usted sabe por qué muchas veces Dios permite que personas pasen por el dolor de una enfermedad terminal? Porque si es cristiano, algo está haciendo Dios en la vida de esa persona que necesita ser resuelta antes de que él pase a la presencia de Dios. O algo quiere hacer Dios a través de esa persona en el resto de los que están vivos, como testimonio del amor salvador de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces, si esa persona que está enfrentando ese momento no tiene a Cristo en su corazón, si esa persona no se ha puesto a cuentas con Dios, Dios está permitiendo ese tiempo, aunque sea muy doloroso, para ver si esa persona despierta y se reconcilia con Él. Hay cosas que son peores que la muerte. Y esas cosas son irse a la presencia de Dios sin habernos arrepentido de nuestros pecados, sin habernos puesto a cuentas con Dios, en el caso de que ya le hayamos conocido, o peor aún, el de una persona
que nunca le dio su corazón a Cristo y que se vaya sin Cristo. Porque ¿sabe qué? El dolor de esta tierra es temporal. La condenación después de la muerte es eterna. Y por eso tú y yo tenemos que entender, hay cosas que son peores que la muerte. Pero en nuestro contexto como cristianos, la pregunta es, me gustaría saber cuántas cosas en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras prioridades, en nuestras propiedades, en nuestras propias ideas y opiniones necesitan morir para que Dios haga un cambio, para que Dios se revele, para que Dios se levante en medio de nuestra propia vida y aprendamos algo nuevo de Dios que verdaderamente nos edifique. Jesús le dice a sus discípulos, Lázaro necesitaba morir para que ustedes vean hasta dónde puede llegar mi poder. Vamos para allá, porque vamos a despertar. Y para allá se fueron, con miedo, porque algunos de los discípulos decían, pero mira, ya la cosa está mala. Es verdad que allá te han querido matar varias veces. Jesús, mira, es un momento difícil para ir para allá. Y aún es así, Jesús fue. Llegando a la ciudad y estando ya un poco cerca de la casa, dice la palabra de Dios que Jesús se encuentra con su hermana, con la hermana del que había fallecido, de Lázaro, que había muerto hace poco. Se encuentra Jesús con ella. Y miren lo que pasa en la conversación que Jesús tuvo con Marta, la hermana de Lázaro. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que tú le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, le respondió Marta. Ahora estamos hablando de alguien que también conoce a Cristo, que conoce a Jesús, y que le dice, en otras palabras, Señor, yo sé lo que tú has podido hacer en el pasado, y si hubieses estado aquí, hubieras podido haberlo hecho, pero ya ahora, ni tú puedes ayudar. ¿Qué es lo que nos enseña el Evangelio de Juan? En el Evangelio de Juan no se habla de otras resurrecciones que Jesús ejecutó anteriormente a este encuentro de Jesús con Marta. Así que probablemente en la cronología de las diferentes resurrecciones que Jesús había impartido, pues eran o después o eran desconocidas para Marta. Pero la idea de Marta era, Señor, yo he visto que tú has sanado enfermos. Yo he visto que tú tienes poder para que un paralítico se levante, para que un leproso sea limpio. Yo he visto que tú tienes poder para haber sanado ciegos. Pero ya ahora esto como que se te escapó de las manos. Llegaste tarde, Señor, porque ya no está enfermo, ahora está muerto. Y esa es una de las circunstancias por las que a veces Dios permite que cosas importantes para nosotros mueran en nuestras vidas, desaparezcan en nuestras vidas, porque fueron la causa probablemente de idolatría, porque la causa por la cual llegó a nuestra vida o la influencia que está ejerciendo en nuestra vida es dañina o es negativa. Por eso tú y yo tenemos que evaluar nuestras vidas de vez en cuando. Y cuando veamos que algo está estorbando en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra relación con Dios, cuando tú veas que algo está estorbando y entorpeciendo tu acercamiento a Cristo, ponlo en el altar. Dile, Señor, esto haz lo que tú quieras. No importa lo que valga. Hay gente que ha tenido que romper con ídolos, con imágenes, con estatuas, aunque le costaron mucho dinero en el pasado, pero el Señor está diciendo, eso tiene que morir, porque eso es un ídolo, eso estorba en mi relación contigo, eso no te conviene, eso te está drenando la fe, tienes que dejarlo a un lado, entiérralo, porque eso no es bueno para ti. Al menos en la condición en que muchas veces estamos con nuestro amor al trabajo, el Señor nos puede decir, vas a tener que perder ese trabajo, porque ese trabajo está estorbando en mi relación contigo.
Vas a tener que soltar a esa persona porque esa persona te está haciendo de tropiezo en tu relación conmigo. Vas a tener que dejar ir esta situación porque te está hundiendo. Y por querer conservarlo lo puedes perder todo. El Señor, en su misericordia, le dice a Marta: Marta, Lázaro va a resucitar. No importa lo que tú has visto que yo he hecho en el pasado. Mi poder no se limita solamente a sanar enfermos. Mi poder no se limita solamente a echar fuera demonios. Yo lo voy a resucitar. Pero allá, cuando uno está enredado en su mente con una idea, muchas veces ni Dios mismo, metafóricamente hablando, ni Dios mismo nos ayuda a sacarnos de eso, porque a veces estamos tan metidos en una idea que no queremos ni siquiera el criterio de Dios al respecto. Dice, Jesús le dice que lo va a resucitar y Marta ya: sí, Señor, yo sé que un día, cuando venga tu reino definitivo y eterno, pues sí, van a resucitar, porque la Biblia dice que cuando Cristo venga otra vez, pues va a establecer su reino para siempre. Y la Biblia enseña que va a haber una resurrección de todos los que han muerto, y que los que hayan muerto con Cristo resucitarán con cuerpos glorificados y vivirán de manera eterna con esos cuerpos. Y ella estaba diciendo: ah, sí, Señor, quizás tú me estás hablando de que en el futuro, un día, cuando el Mesías establezca su reino final, pues entonces va a resucitar mi hermano. Pero yo lo extraño. Y por eso Jesús tuvo que aclararle la mente y decirle: Marta, estás centrada, número 1, en tu dolor. Número 2, en que yo no puedo hacer eso. Y que no lo puedo hacer hoy. Entonces es cuando Jesús le dice a ella esa frase que realmente revolucionó toda la idea de lo que es la resurrección. Ahí es cuando Jesús le dice en el versículo 25 al 26: yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, Marta, yo no te estoy hablando de lo que yo pudiera hacer un día. Yo te estoy hablando de mi identidad. Yo te estoy hablando de lo que forma parte de mi esencia. Yo soy resurrección y yo soy vida. Yo soy resurrección y ni la muerte es un contrario, es un oponente digno para mí. Yo soy la vida y por eso en mí la resurrección no es un problema. Y entonces le añade diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Pero le dijo además: el que cree en mí, no, mejor dicho, le dijo: y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Lo primero, yo soy la resurrección y la vida. Quiero que entendamos, por una cuestión de concepto, la resurrección habla de volver a la vida. Cuando alguien resucita es porque se murió. No es que parece muerto, no es que todavía respira, es que se murió. Y que ya no hay solución humana para ese asunto. Se murió y ya se pasó el tiempo de... En la Biblia aparecen varios momentos de resurrección. Habla de la resurrección de aquellos que murieron y enseguida fueron resucitados. Elías, Eliseo, resucitaron personas en el Antiguo Testamento. Pero fueron personas que resucitaron en ese momento. ¿Cuánto tiempo ya llevaba Lazarito de muerto? Los que conocen un poquito más la historia. 4 días de muerto. Entonces, si llevaba 4 días de muerto, si ya el muertito, porque ya en aquel tiempo
se enterraban, pero eran en cuevas y se tapaban con una piedra, así que se filtraba el olor. Ya la Biblia misma dice que ya Lázaro apestaba. ¿Por qué? Porque ya llevaba varios días de muerto y se estaba descomponiendo su cuerpo. ¿Hay alguna solución para ese tipo de situación en el marco humano? Pues por supuesto que no. Lo que Marta conocía en la historia bíblica eran personas que habían muerto y en ese momento, antes que empezaran a descomponerse, pues habían sido resucitados por el poder de Dios. En ese caso, Lázaro no entraba en esa posibilidad porque ya había muerto hace varios días. Otro aspecto bíblico, Ezequiel. Ya pude conocerlo, Ezequiel. Ezequiel 37 habla de una resurrección, en este caso metafórica, porque está hablando del pueblo de Israel, que estaba completamente desesperanzado, había perdido su fe, había perdido su confianza en que Dios podía hacer algo, y Ezequiel recibe una palabra de Dios y le dice: profetiza a esos huesos secos. Imagínense como un cementerio con huesos secos a la vista. Háblale vida a esos huesos, le dice Dios a Ezequiel, porque este es el mensaje que tengo para el pueblo de Israel. No importa cuán muertos estén, si confían en mí, yo los puedo traer de nuevo a la vida. Y esa es la resurrección de quizás muchas cosas en nuestras vidas, en nuestra fe, en nuestras circunstancias que han muerto, y que Dios pudiera restaurarlas. Esa resurrección metafórica habla también quizás de matrimonios que ya no tienen esperanza y que están rotos y quebrados. Habla de relaciones con los hijos que ya han sido rotas, que ya no se han reconciliado por mucho tiempo, que por mucho tiempo no se han querido ni mirar las caras ni llamarse, y que el Señor está diciendo: yo puedo traer vida a esa relación. Estamos hablando de cosas que sabemos que son importantes para nosotros y que quizás hemos hasta dejado de orar por eso. Y el Señor nos está diciendo hoy: yo lo puedo traer de nuevo a la vida. Yo lo puedo revitalizar. Gente que vinieron a Cristo y que quizás crecieron en la iglesia, o que tuvieron un momento en la infancia o en la adolescencia o en la juventud en la que caminaron con Dios y se han apartado de ellos y espiritualmente están como esos secos y muertos en sus pecados. Y Dios nos puede estar diciendo hoy: no dejes de orar por ellos, yo los puedo traer nuevamente a la vida. Déjame seguir trabajando en ellos, pero sigue clamando, mamá. Sigue clamando, papá. Sigue clamando, amigo. Sigue clamando por ese conocido, esa amistad, ese familiar. Sigue clamando para que sus huesos vuelvan a tener carne, vuelvan a tener circulación de sangre, vuelvan a tener vida. Porque para Dios no hay nada imposible. Él es resurrección y vida. Hay otras resurrecciones de las que habla la palabra de Dios, y fueron las resurrecciones de Cristo a personas que habían muerto. Cristo resucitó a varias personas, y la mayoría de ellos fueron resurrecciones en ese mismo instante. Murieron y en ese mismo día fueron resucitados. Por supuesto que ahí tampoco cabía Lázaro. Así que, desde el punto de vista histórico, Marta no tenía ninguna referencia de qué agarrarse para creer que Jesús podía hacer algo diferente a lo que Dios había hecho en el pasado. Y esto es una cosa que tú y yo tenemos que entender. Quizás Dios te haya sanado en el pasado, o quizás Dios haya restaurado algo importante en tu vida. Quizás Dios te haya hablado en el pasado y tú piensas que eso es lo más lejos a lo que Dios puede llegar. Quizás has escuchado de personas que han sido levantadas de unas enfermedades terribles. Quizás has escuchado de milagros de gente que con una oración bajaron de peso, o que con una oración de algún
ministro, algún evangelista, pues fueron sanados o que matrimonios fueron restaurados y tú dices en tu mente, oh sí, yo sé que Dios puede hacer esto, esto, esto y esto, pero de ahí para allá está difícil. Y a veces nuestra fe está limitada por nuestro conocimiento. Y hoy el Señor nos está diciendo, para mí no hay nada imposible. Yo no solamente puedo hacer lo que tú sabes que he hecho en el pasado, yo puedo hacer cualquier cosa, porque para mí no hay nada imposible. Y esto es lo que Jesús le estaba intentando decir a Marta. Marta, mi hija, entiende esto. No es que yo puedo replicar un milagro del pasado, es que yo puedo hacer aún lo que nunca nadie ha visto que yo he hecho. Antes la salvación, ¿para quiénes eran? En el Antiguo Testamento la salvación era para el pueblo de Israel, que seguía la ley, o para aquellos que fuera del pueblo de Israel se hacían ciudadanos de esa nación y cumplían con la ley de Dios. Creían en Dios, por supuesto, tenían su fe puesta en Dios y seguían las leyes de Dios. Cuando Cristo vino, abrió eso y fue algo completamente nuevo. Ya entonces le dice a los discípulos, no solamente quiero que le prediquen a los israelitas, quiero que vayan por todo el mundo y le hablen a todas las naciones, en todos los idiomas, de que ha venido el Cristo que da vida, que resucita, que puede sanar, que puede liberar y que puede salvar de una eterna condenación a cualquiera que pone su fe en mí. Dios puede hacer lo que tú jamás has visto que Dios ha hecho. Dice la palabra de Dios, de hecho, cosas que ni la mente, ni los ojos, ni la memoria, ni la imaginación del ser humano han podido concebir, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Entonces, lo que Dios quiere hacer hoy es romper algunas barreras de falta de fe en el pueblo de Dios. El Señor nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy quien incluso puede traer a la vida lo que está muerto. Para mí no hay nada imposible. Yo soy aquel que puede resucitarlo. Y nos dice, no solamente alguien que muera, yo lo puedo volver a la vida, pero la verdad es que esa persona va a volver a morir. Lázaro fue resucitado. Todas esas otras personas que la Biblia cuenta que fueron resucitados, por supuesto, van a morir. Hoy la ciencia puede resucitar gente, por la gracia de Dios, pero pueden resucitar personas que han estado una determinada cantidad de minutos muertos. La ciencia los puede resucitar, pero les digo, esa gente vuelve a morir. Y Jesús está diciendo, quiero que entiendas algo, Marta, y quiero que entiendas algo, iglesia. El que cree en mí, no solamente va a poder resucitar un día, ya sea acabado de morir, después de muerto o en la resurrección final. Pero quiero que entiendas, los que creen en mí y me siguen, no morirán jamás. Lee el versículo 26. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Quiero que entendamos algo. Jesús nos está diciendo, a los que le siguen, a los que le aman, a los que creen en Él, la muerte no tiene impacto en nuestra existencia. Esto que tenemos hoy, que se pone gordo, que se pone flaco, por la mayoría del tiempo engorda y engorda, pero esto, mira, esta capita de piel, Dios bendiga a los que flaquean, ¿verdad? A los que se permanecen así, tienen buen dominio propio, ¿verdad? Esto es como un cascarón. Esto es como un estuche. Esto es como una ropa. Nuestra piel, nuestro cuerpo, es el estuche de lo que realmente tiene valor, lo cual es nuestra alma, nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios que aquellos que no crean en Cristo, que rechazan a Cristo, no solamente van a morir en lo físico, en este estuche de carne y huesos, sino que también van a tener una muerte eterna, hablando de una condenación eterna sin Dios, que es el recurso de vida que tenemos.
Pero está diciéndonos Jesús, aquellos que me siguen y que creen en mí, no morirán jamás. ¿Sabe por qué? Porque aunque este estuche se descomponga, envejezca y muera, nuestro ser interior, dice la palabra, que se renueva de día en día. Y lo que eso significa, en otras palabras, es que continuamos nuestra existencia por toda la eternidad. Nunca morimos. ¿Sabe qué me dice eso? ¿Y qué puede decirte a ti también? No hay por qué tenerle miedo a la muerte. No la ande buscando. No la ande buscando porque es mejor que Dios decida cuándo nos toque, ¿verdad? El suicidio no es de Dios. Si usted ve que alguien que usted conoce o que ama o que le comparte o usted está teniendo pensamientos suicidas y cosas por el estilo, busque ayuda de manera urgente. Hable con su pastor, buscamos ayuda profesional, buscamos una solución para que usted pueda salir de esa condición, la cual no es saludable. El suicidio no es de Dios. ¿Ok? Pero quiero que entienda algo. La muerte ya no es nuestro enemigo, porque la muerte fue vencida por Cristo. ¿Sabe lo que nos dice la palabra de Dios? Primera a los Corintios 15, capítulo 15, habla acerca, todo ese capítulo habla acerca de la resurrección de Cristo y que por ende nuestros cuerpos que son corruptibles, van a corroerse y descontinuarse y morir en algún momento, pero que serán reemplazados por un cuerpo incorruptible. Aún nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu va a recibir un estuche nuevo y glorificado el día de nuestra resurrección final. Pero tú y yo, el día que partamos de esta tierra y muramos, a menos que Cristo venga antes, el día que tú y yo muramos, ese día el cuerpo va para el hoyo, o la ceniza, o lo que sea. El cuerpo se queda aquí en la tierra, pero nuestro espíritu va a Dios que lo dio. Nuestra conciencia continúa activa. Nuestra existencia nunca deja de ser, porque fuimos creados y ahora renovados por la sangre de Cristo, estamos en una condición eterna. Cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, nos está diciendo, nosotros no tenemos ni por qué tenerle miedo ni siquiera a la muerte. De un problema financiero nos recuperamos. De una enfermedad nos recuperamos. De la persecución nos sobreponemos y la resistimos en el nombre de Jesús. Lo que venga lo enfrentamos sabiendo que Cristo tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Pero si en algún momento el Señor permitiera que nos llegara la muerte, sepamos que es solamente un pestañazo, porque cuando usted vuelva a abrir sus ojos va a estar en la presencia de Dios. Nunca va a dejar de existir. Esta declaración de Cristo termina con una pregunta que tú y yo necesitamos reflexionar en ella, y es la pregunta de que ¿crees esto? Porque de nada sirve lo que Dios puede hacer si tú y yo no creemos que Él lo pueda hacer. Bueno, Dios lo puede hacer de todas maneras porque es Dios, pero nos perdemos una bendición grande. La palabra de Dios nos dice, el justo por la fe vivirá. La fe es esencial para nuestro crecimiento y avance espiritual. Si usted quiere convertirse en una persona que esté cercana a Dios, necesita creer en Él. Para creer en Él, usted necesita alimentar su fe, leyendo lo que dice la Biblia, hablando y comunicándose con Dios con frecuencia. Eso es orando, viniendo a la casa de Dios y a adorar, y haciendo la voluntad de Dios. Pero quiero que entendamos, cuando Jesús le pregunta a Marta, ¿crees en esto? Demanda de ella una respuesta. La pregunta está para ti. ¿Crees que Dios todo lo puede? ¿Crees que en medio de tus temores, de tus pérdidas, crees que en medio de tus errores, crees que en medio de las situaciones difíciles que tengas que enfrentar, aún así
Dios sigue estando en su trono y con todo bajo control. ¿Tú lo crees? Entonces ponte en pie y vamos a darle gracias a Dios juntos. Hay algo hermoso que Jesús le dice a Marta y luego a María. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho. Y si no lo habías escuchado, iglesia, no solo te lo digo y te lo repito, pero es Dios hablando a tu vida. Te está diciendo, te he dicho que si crees, que si confías, que si pones toda tu fe en mí, vas a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios es lo más hermoso que cualquier ser humano pueda alguna vez en su vida experimentar. Vamos a cerrar nuestros ojos y decirle, quizás en tu condición necesitas decirle como los discípulos en alguna ocasión que le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Porque Señor, vengo saliendo de un hoyo. Vengo, Señor, enfrentando problemas. Traigo una carga muy pesada. Y he dejado que las circunstancias, el dolor, el sufrimiento, los temores opaquen mi visión, Señor. Y no puedo ver con claridad. Auméntame la fe, Señor. Otros quizás puedan decir, Señor, afirma mi fe, porque está tambaleando. Porque esas mismas cosas, Señor, las pérdidas que he tenido en mi vida, las cosas que ya no las puedo controlar, esas relaciones importantes, esa misma fe que tengo en ti, Señor, entre el pecado y la duda, Señor, está tambaleando. Afirma mi fe. Pero espero que todos en este lugar podamos decir, porque yo quiero creer en ti, Señor. Porque yo quiero confiar en ti, Señor. Porque en esta hora con mi corazón declaro que mi mente cree y se somete a Cristo para confiar en que para ti no hay nada imposible. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi mentalidad. Cambia mi carácter. Cambia mis costumbres. Ayúdame, Señor, a dejar morir algunas cosas, Señor, que estorban. Pero hay otras, Señor, que las pongo en tus manos sabiendo que tú las puedes resucitar. Porque tú eres la resurrección y la vida. En esta hora, Señor, levántate. Levántate en mi hogar. Levántate en mi familia. Levántate en mi corazón. Levántate para ser el Rey y Señor de mi vida. Cámbiame, Señor. Transfórmame. Y ayúdame a darte la gloria que tú te mereces. Que aún, Dios mío, viendo que cosas se van derrumbando a mi alrededor, que yo pueda decir, algo está haciendo Dios. Aunque la enfermedad todavía no sana, algo está haciendo Dios. Y yo confío en que lo va a terminar. Aunque todo se está destruyendo a mi alrededor, yo confío. Para Dios no hay nada imposible. Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, pero me someto a ti para que se haga tu voluntad. Porque yo sé que para los que creen en ti, para los que caminan contigo, ni la muerte, Señor, nos puede detener. Confiamos en ti, en esta vida, y permaneceremos contigo en la eternidad. Dale gracias a Dios, porque Él es resurrección, Él es vida, Él es esperanza. Dale gracias a Dios, dile gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Si quieres darle gloria a Dios, dale un aplauso fuerte al Señor.